Vamos a cambiar de tema. Hasta 7 veces puede costar el mismo valor de un examen médico dependiendo de la clínica en la que este se realice. Esto de acuerdo al comparador de precios implementado por la Superintendencia de Salud. Para profundizar en este y otros temas de la contingencia, nos acompaña el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, Superintendente. A ver, ¿cómo se llega a estos resultados? Lo decíamos, claro, lo enumeramos, lo mencionamos, perdón, en la presentación, este comparador de precios, que quizás mucha gente no lo conoce. ¿Cómo se llegan a estos números que son bien sorprendentes? Bueno, la verdad, primero agradecer porque estas instancias nos permiten precisamente dar a conocer un instrumento que trabaja hace algún tiempo ya la Superintendencia y que permite combatir algo que es relevante en salud, que es la asimetría de información. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder al conocimiento respecto de cuánto vale un determinado examen, pero además hacer una comparación. Evidentemente nuestro comparador puede tener algunas variaciones respecto de los valores que al día, digamos, tienen las clínicas, pero más o menos las diferencias son claras, ¿no? Y en ese sentido la gente puede tomar una mejor decisión. Esto se hace con un levantamiento respecto de los valores que publican las mismas clínicas y nos permite al menos los más relevantes, los más utilizados, tenerlos hoy día a la vista. Y ya en una próxima etapa esperamos tener una mayor cantidad tanto de prestadores institucionales como también de prestaciones o de exámenes que estén considerados en este observatorio. Sí, Superintendente, para que la gente se haga una idea dentro de los números que ustedes entregan, por ejemplo, un perfil lipídico, que es el clásico examen de sangre. La Clínica Dávila o Andes Salud de Concepción lo tiene desde 7.300 pesos, la Clínica Alemana 50.000 pesos. Ahí se fija la diferencia de 7 veces. En el caso, por ejemplo, una resonancia magnética de rodilla, la Clínica Indisa, aquí al ladito del canal, 149.000 pesos, lo mismo que la Clínica Bio Bio, allá en el sur, 149.000 pesos. La Clínica Alemana, 642. Pero quiero ir a un punto bien importante, Superintendente. La respuesta de los centros médicos, que generalmente son los mismos, que tienen precios más caros. Dicen, aquí hay temas de investigación, de innovación, de capacitación, de tecnología, de recursos humanos. ¿Vale esa respuesta? Bueno, indudablemente siempre pueden haber vectores de costos diferentes entre un prestador y otro. El punto es si realmente se llega a justificar o no esta diferencia que es tan grande. Y ahí es cuando hemos hablado muchas veces que se requiere poder avanzar hacia modelos de financiamiento, de mecanismos de pago de determinadas prestaciones, en este caso de acceso a exámenes determinados, que se hagan cargo precisamente de algún grado de contención de costos y no que sea solamente lo que determinado prestador determine, porque finalmente uno puede establecer la necesidad de considerar evidentemente estos factores, pero también uno se pregunta cuáles son aquellos como para establecer esta diferencia tan grande entre un prestador y otro. La verdad es que es difícil muchas veces de explicar aquello y bueno, obviamente son las clínicas. ¿En casos puede haber abuso, sencillamente, Lilice Llano? O sea, podría haberlo. El punto es que tendríamos que objetivar claro que eso es así y eso es lo complejo. Por eso que tenemos este instrumento, por lo menos para que la gente pueda hacerse cargo de esta información y de alguna manera u otra decidir también observando aquello. Sí, Superintendente, porque otra de las respuestas que dan desde estos mismos centros dicen, a ver, ¿quiénes tienen ISAPRE y también, por ejemplo, tienen la fortuna, por ejemplo, de tener algún seguro con alguno de estos centros, pagan hasta el 24% de lo que hemos mencionado como cifras, en caso que sea un examen ambulatorio, 30% si es hospitalario. En el caso de los que tienen libre elección en FONASA, tienen otro arancel. Esa es la respuesta de estos centros que son los más caros. Sí, claro, obviamente que existen estos aranceles que son diferenciados y ahí donde uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un subsidio que está generándose de un lado a otro o eventualmente hay un mayor costo que al haber un sobreaseguramiento entonces se absorbe por esa vía y por lo tanto la gente lo paga no solo por un mayor costo con un copago determinado, sino que también porque se estimula finalmente que se vayan estableciendo, digamos, este tipo de seguros como una fórmula para que la gente pueda acceder a exámenes en este tipo de centros, pero que finalmente pueden terminar teniendo un cobro, digamos, que va aumentando año a año, estableciendo una espiral inflacionaria en todo el sistema, no solamente en ese centro determinado o para las personas que acceden a ese examen determinado. Sí, Superintendente, ¿qué puede hacer el regulador en estos casos? Este no es un tema nuevo, otras veces se ha mencionado, por ejemplo, más que fijar precios, poner bandas de precios, el máximo y el mínimo, discusiones que son bien antiguas, no son de ahora. ¿Qué puede hacer el regulador en estos casos?
¿Se puede pensar en algo como es crear un sistema de bandas de precios o al final no repercute en mayores cambios? Mire, lamentablemente en la actualidad no tenemos capacidad nosotros de poder, capacidad no en el sentido de capacidad instalada, sino que de atribuciones legales para poder establecer alguna regulación a los prestadores. ¿Ya? De hecho, la regulación solamente la podemos hacer hacia las aseguradoras, no hacia los prestadores, que es parte de la discusión que hemos tenido de la necesidad de poder fortalecer las atribuciones de la superintendencia en ese ámbito. ¿Ya? Y por otro lado, claro, la posibilidad de que se discuta algún proyecto de ley más preciso, hace algunos meses en el Senado se había planteado, se han estado estudiando distintas alternativas precisamente para que sean efectivas. En verdad también dentro de esta discusión se ha visto que una fijación de precios no necesariamente es la mejor alternativa, pero sí el establecimiento de estos mecanismos que nos permitan calcular de manera transparente, haciéndose cargo realmente de los vectores de costo asociados con todas estas implicancias que plantean muchas de las clínicas, pero sin permitir que haya una arbitrariedad en estos cálculos, porque finalmente si solo el mercado regula, entonces claramente podemos tener estas diferencias que estamos viendo el día de hoy. Sí, superintendente, pasemos desde los prestadores a los aseguradores. Estaba buscando información justamente para esta entrevista y pasado mañana vence el plazo para que las personas puedan presentar sus reclamos por la alza prima GES. Se han presentado 56.000 reclamos ante la superintendencia que usted preside. ¿Por qué es importante? ¿Cómo se puede hacer estos reclamos ante la superintendencia? Te vuelvo a agradecer la pregunta, Andrés, porque nos interesa mucho que la gente pueda hacer su reclamo a través de los mecanismos dispuestos, que puede ser en cada una de las oficinas de la superintendencia a lo largo del país o a través de la página web, ¿ya? Donde hay un icono, digamos, donde se permite que se pueda reclamar con o sin la carta, porque recordemos que en el caso del GES, el alza solo al haber sido publicada en el diario oficial ya se entiende por notificada a todas las personas. Por lo tanto, es importante que la gente reclame. Si tiene la carta, que la adjunte, porque es más rápido. Pero no es necesaria si la no carta. Tiene la carta. No es necesario. La puede igual enviar. Va por vías distintas, entonces uno es más rápido que el otro, digamos, para la resolución final. Entonces es importante. Hemos recibido más de 56.000 reclamos en estos 2 meses y algo, en lo que realmente es una avalancha, porque estamos hablando solo de GES. Una cantidad similar tenemos de alza de precio base y también el resto de los reclamos habituales. Yo creo que hemos pasado con creces los 100.000 reclamos en los últimos 2 o 3 meses, cuando habitualmente la superintendencia se hace cargo de ese número de reclamos en un año. Entonces, es importante que la gente lo sepa porque hemos tenido algún grado de colapso en el sistema. Por eso muchas veces no se atiende el teléfono porque está absolutamente colapsado, se demora más el sistema en poder responder. Ahora, dicho eso, obviamente las sentencias que puedan establecer la superintendencia en las distintas instancias van a tener un efecto sobre todo los cobros que se puedan haber realizado si es que esto llega a la conclusión de una baja, por ejemplo, en el arancel respectivo. De allí que es importante que la gente reclame, porque en este caso nosotros no tenemos atribuciones para poder hacer una revisión generalizada, ¿ya? Sino que más bien vamos a tener que revisar cada uno de los casos, que es la atribución que nos otorga la ley. Aquellas personas que no reclamen, se da por entendido que estarían aceptando entonces esta alza. Así que es muy importante que se ingresen estos reclamos para quienes no quieren pagar, obviamente. Ya está pasado mañana que el plazo, que es bien importante. Es súper importante estar pasado mañana. ¿Qué porcentaje, o sea, que se puede más o menos equilibrar de efectividad en este tipo de recursos? Cuando las personas van hacia la superintendencia, hacen el proceso que usted mencionaba, superintendente, más o menos, ¿cuánto surte efecto de los reclamos que llegan, por ejemplo, estos 56.000? Mira, depende un poco porque nosotros estamos haciendo los cálculos respectivos respecto de los precios informados por la ISAPRE. Recordemos que en este caso la ISAPRE informa el alza y nosotros tenemos la obligación de publicar. Pero hacemos una revisión precisamente para que cuando lleguen estos casos podamos ver si es que estuvieron bien cobrados todas nuevas tarifas o eventualmente están mal cobradas y hay que bajar. No tenemos todavía las cifras definitivas, entonces no puedo proyectar cuál va a ser ese resultado. Pero si revisamos el alza precio base que tuvimos en el primer, digamos, episodio durante este año, prácticamente la totalidad de los reclamos fueron respondidos favorablemente para los usuarios. Lo que pasa es que después vino el fallo de la Corte que nos obligó a rehacer el proceso para que se pudiera volver a cobrar con una verificación que se hizo por cada una de las ISAPRE desde octubre en adelante. Ahora, esto fue universal, a diferencia de otras veces, ¿ya?
porque la Corte nos mandató a realizar aquello. Porque si no, hubiésemos tenido que hacer la revisión caso a caso, como es lo que está ocurriendo en el GES. Entonces, obviamente lo que uno le pide por lo menos a la gente que pueda reclamar, porque es la alternativa que tienen para eventualmente poder acceder a una rebaja si que sí correspondiera. Superintendente, lo quiero llevar a otro tema quizá más político. Lo conversamos en su minuto previo al 4 de septiembre, un 4 de septiembre que marca mucho para el gobierno del presidente Boric, sobre puntualmente la reforma a la salud. ¿Cómo ve usted justamente ese punto, la reforma a la salud, después del resultado? No solamente que haya ganado el rechazo, sino la forma, la cantidad, el guarismo por el que ganó el rechazo y la suerte que podría correr con ello la reforma a la salud, porque muchos han empujado, sobre todo desde la oposición, que aquí hay que priorizar, hay que privilegiar ciertas reformas, no apuntar a 4 o 5 reformas a la vez, y muchos apuntan quizás a la reforma a la salud, algunas de que podría ser o dejada de lado o bajar un poco el tono respecto a lo que se discutía previo al 4 de septiembre. ¿Cómo lo ve usted? Mire, la verdad es que nosotros entendemos que existe hoy día una realidad importante que obviamente nos emplaza a poder avanzar en una reforma al sistema de salud. Y en ese sentido se han seguido trabajando constantemente en las distintas instancias, ¿no? Que han estado elaborando los distintos proyectos o evaluando, digamos, los distintos escenarios antes de poder presentar, digamos, al Parlamento o hacer una discusión prelegislativa. Y en ese sentido, obviamente, está claro, porque es conocido por todos, que hay 2 reformas que ya están discutiéndose en el Parlamento. Una es la reforma tributaria y la otra es la reforma previsional. Por lo tanto, el espacio para la reforma de salud no es inmediato, no es ahora, y tendría obviamente un aplazamiento más bien para el 2023, pero es una definición que tiene que comunicar evidentemente el gobierno. Por lo pronto, nosotros hemos seguido trabajando. La necesidad de poder reformar este sistema sigue existiendo, es una realidad diaria. Y de hecho muchos de los problemas que hoy día se han puesto sobre el tapete de discusión se resolverían de una manera más eficiente, obviamente si uno transita hacia otro modelo que si lo seguimos haciendo de esta manera, por lo mismo que conversábamos recién. Imagínense, valores de precios de exámenes que son bastante más caros, o el traspaso de los mayores costos de las ISAPRES que finalmente se pagan con un aumento en las cotizaciones por parte de las personas. Evidentemente es un sistema que no da mucho abasto, digamos, proyectado en el tiempo, y por lo tanto eso sí nos da un sentido de urgencia, y por eso que hemos seguido trabajando. Sí, superintendente, y respecto a ese trabajo que usted nos mencionaba, lleva meses para elaborar esta reforma, la profundidad de esa reforma en el trabajo, ¿no ha cambiado respecto a lo que vimos previo al 4 de septiembre? Se lo pregunto directamente, porque muchos podrían pensar quizás que después de los resultados del 4 de septiembre, una reforma que va a necesitar los votos de la oposición, muchos podrían pensar quizás se va a bajar el tono. El otro día lo conversaba con el doctor Bernucci, el Colegio Médico, decía quizás el gobierno, en vez de una gran reforma macro, debiese elegir ciertos temas fundamentales que son los más para priorizar dentro de la reforma de salud y no hacer algo tan macro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa es que uno puede esbozar un modelo determinado y de ahí establecer estratégica y tácticamente cuál es la mejor forma de poder presentar o qué es lo que debiera. Y también para eso medir la voluntad política que pueda existir en el entorno para ver cuánto se puede avanzar. Evidentemente esto pasa por el Congreso en gran medida y eso tiene que ser considerado. Pero va a tener que ser precisamente el gobierno y el Ministerio de Salud, que está comandando obviamente la ministra Jimena Aguilera esta discusión, cuál va a ser el mejor momento y la profundidad de la misma reforma, pero el sentido sigue siendo el mismo. Hemos seguido trabajando, digamos, en diversos escenarios y ahí se tomará la decisión correcta. ¿Y usted cree que debiese cambiar esa profundidad dado los resultados del plebiscito? Es que yo creo que la reforma que se ha planteado y que planteó el programa del presidente Boric es perfectamente compatible con discutirla en este escenario también incluso. Entonces, no sé, va a depender, digamos, de cuáles son los contenidos que finalmente se concluyen y, como decía recién, la voluntad que haya en el Congreso de poder avanzar. El punto que yo creo que sí está claro por parte de todos los actores o la gran mayoría de los actores políticos, que el sistema debe sufrir modificaciones para hacerlo mucho más oportuno y más eficiente, ¿no? Superintendente Víctor Torres, superintendente de salud, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a usted.